Hay una frase que se repite desde hace días en México. Nos tocó bien. La afición tricolor lleva una semana convencida de que Ecuador es el rival ideal para los 16avos, el equipo que apenas sobrevivió la fase de grupos. El equipo que perdió su primer partido empató el segundo y necesitó ganar el tercero para no irse a casa. El equipo que terminó tercero en su grupo con 4 puntos, en el papel, suena razonable. Pero hay un dato que esa narrativa está ignorando, y ese dato cambia completamente la historia del partido de esta noche. Ecuador ya eliminó a un favorito en este mundial. Y lo que sucede después de eso, en la historia de los mundiales, debería preocupar a más de uno. Antes de continuar, suscríbete ahora, para que no te pierdas nuestros videos. Vamos por partes. El 25 de junio, 5 días antes de este partido, Ecuador entró al MetLife Stadium de Nueva Jersey a enfrentar a Alemania. Para clasificar, necesitaba ganar, sin margen, sin posibilidad de empate, sin red de seguridad, 4 veces campeón del mundo, un equipo que en la fase de grupos venía de golear. Según las apuestas previas, Alemania pagaba menos del doble como favorito. Ecuador pagaba casi 4 veces más. Los números decían que la Tri no tenía ninguna posibilidad real. Lo que pasó fue otra cosa. A los 2 minutos, Leroy Sané anotó para Alemania. Era el segundo gol más rápido de los alemanes en toda la historia de los mundiales. El guión del partido parecía escrito, pero al minuto 20 Nilson Angulo empató, y al minuto 77, Gonzalo Plata le puso el remate de un córner al fondo de la red para el 2-1. Ecuador ganó con 39% de posesión. 11 remates de Alemania contra 7 de Ecuador. Una selección que, en términos de control del juego, hizo casi todo mal, y terminó ganando. Ese dato, el 39% de posesión con victoria incluida, no es un accidente. Es la identidad futbolística de este Ecuador. Una selección diseñada para ceder el balón, absorber la presión y explotar en la transición. No le importa no tener la pelota. Le importa saber qué hacer cuando la recupera. Eso importa esta noche porque México lleva 3 partidos con 0 goles recibidos y mucha confianza en su solidez defensiva. Pero hay que preguntarse quiénes fueron los rivales. Sudáfrica, que quedó eliminada y terminó con menos goles a favor que en cualquier otro mundial reciente. Corea del Sur, una selección que no pudo superar la fase de grupos. República Checa, que acumuló una sola victoria en el torneo. Ninguno de esos 3 equipos tiene el perfil de Ecuador. Ninguno tiene a Moisés Caicedo en el mediocampo. Ninguno tiene a Piero Hincapié en la defensa. Ninguno llegó a este partido después de haber golpeado a una potencia europea. Y aquí es donde entra el patrón histórico que nadie está discutiendo esta semana. En el Mundial de Corea y Japón de 2002, Senegal llegó a su primera Copa del Mundo de la historia. En su partido debut enfrentó a Francia, no a cualquier Francia, a la Francia defensora del título, la que había ganado el Mundial de 1998 con Zidane, Desailly, Thuram y Henry en su mejor momento. Los pronósticos eran tan aplastantes que algunos medios europeos ni siquiera cubrieron el partido como si fuera una competencia real. Senegal ganó 1-0. Bouba Diop anotó. La celebración alrededor del banderín de córner se volvió una de las imágenes más icónicas de la historia del torneo. Y eso no fue lo más importante. Lo más importante es lo que pasó después. Senegal siguió avanzando. Empató con Dinamarca, ganó el grupo y en los octavos de final eliminó a Suecia en tiempo extra. Llegó a los cuartos de final antes de caer ante Turquía. Una selección que en teoría no tenía ningún derecho a estar ahí, llegó entre los 8 mejores del mundo. La victoria sobre el campeón no fue un golpe de suerte aislado. Fue la señal de que ese equipo era capaz de competir con cualquiera en el momento en que más importaba. Marruecos en Qatar 2022 siguió una lógica parecida. Llegó desde un grupo complicado, avanzó con solidez y en la fase eliminatoria sacó a España en penales, a Portugal en cuartos y llegó a semifinales. Primera selección africana en la historia en llegar tan lejos. No fue casualidad. Fue la consecuencia de un equipo con identidad clara, sin miedo al nombre del rival y con la capacidad de funcionar mejor, bajo presión, que en modo de favorito. La historia del fútbol mundialista repite una y otra vez la misma enseñanza. Las selecciones que ya rompieron un partido imposible entran a la siguiente ronda con un tipo de confianza que no se puede fabricar en un entrenamiento. No es mística, no es magia. Es psicología deportiva pura. Un equipo que venció a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey no entra al Estadio Ciudad de México con miedo, aunque 80,000 personas estén gritando contra ellos. Y ese es el dato más incómodo de toda esta situación para la afición mexicana. Ecuador no solo venció a Alemania. Ecuador venció a Alemania bajo la peor presión posible, necesitando ganar o irse a casa, con la historia de 2 partidos fallidos encima.
con un entrenador cuestionado por su propia afición antes del partido. Sebastián Beccacece fue silbado en la previa y respondió con una clasificación que el propio técnico alemán Julian Nagelsmann calificó como merecida. No fue un regalo, fue una victoria ganada en condiciones de máxima exigencia. Ese mismo Ecuador es el que juega hoy. Ahora bien, el partido de anoche añadió otro elemento al análisis. Alemania, el equipo que Ecuador derrotó en la fase de grupos, llegó a los 16avos y cayó eliminada ante Paraguay en penales, 1-1 en 90 minutos, 1-1 en la prórroga y 4-3 en la tanda. Alemania está fuera del Mundial. Eso podría leerse como que Ecuador venció a un equipo débil, pero esa lectura ignora algo fundamental. Paraguay llegó a ese partido como uno de los peores resultados de la fase de grupos, con una victoria, un empate y una derrota, clasificado como tercer lugar, y eliminó a Alemania. Lo mismo que Ecuador. La Mannschaft no estaba rota cuando Ecuador la venció. Estaba igual de Alemania de siempre. Ecuador simplemente fue mejor. Los jugadores del equipo ecuatoriano también merecen un análisis individual, porque otro error frecuente en la narrativa de esta semana es describirlos como si fueran un equipo modesto. Moisés Caicedo juega en el Chelsea de la Premier League y es uno de los volantes más cotizados del fútbol europeo. Piero Hincapié acaba de incorporarse al Arsenal. William Pacho es titular en el PSG. Son futbolistas de élite, en clubes de élite que llegan a este partido después de haber demostrado que pueden competir al máximo nivel en el momento en que más duele perder. México también tiene argumentos, los tiene y son reales. 3 victorias, 0 goles recibidos, fase de grupos liderada con autoridad, juega en el Estadio Ciudad de México, en el único estadio que ha recibido 3 Copas del Mundo en su historia. Tiene a la afición más ruidosa del continente de su lado. Tiene la memoria de 1970 y 1986, las 2 únicas veces que México llegó a cuartos de final, ambas como local, y tiene a Javier Aguirre, un técnico que conoce este tipo de partidos desde adentro. Pero los datos también dicen que la solidez defensiva de México no ha sido probada contra un equipo que ataca como Ecuador ataca, y que la confianza acumulada en la fase de grupos puede convertirse en un riesgo si genera subestimación. La historia de los mundiales está llena de selecciones que llegaron a la fase eliminatoria invictas y cayeron ante un rival al que nadie tomaba en serio. No te olvides de suscribirte antes de continuar este video. En 2002, Francia llegó a la fase de grupos como campeona defensora, invicta en los últimos partidos previos al torneo, con el plantel más valorado del mundo. Quedó eliminada sin marcar un solo gol, en primera ronda, ante Senegal, Dinamarca y Uruguay. En 2010, España llegaba como campeona de Europa y favorita al título. Perdió su primer partido ante Suiza, una selección que no era considerada candidata a nada. Siguió adelante y ganó el Mundial. Pero el golpe inicial demostró que los favoritos también sangran en el momento menos esperado. Ecuador no viene a este partido a sobrevivir, viene a repetir lo que ya hizo, a salir sin el balón, a defender con orden y velocidad, y a esperar el momento en que la pelota llegue a Caicedo o a Plata en transición. Ese es el plan. No es un secreto. Beccacece lo ha ejecutado durante todo el torneo y funcionó contra el rival que nadie esperaba que pudiera con ellos. Lo que pasa esta noche en el Estadio Ciudad de México no está escrito. Los partidos de eliminación directa en los mundiales tienen una lógica propia que borra jerarquías, estadísticas y pronósticos en 90 minutos de fútbol real. Pero sí hay un dato que debería instalarse antes del pitazo inicial, es este. El equipo que entra desde el otro lado del campo ya eliminó a un favorito en este torneo, y los equipos que hacen eso en la historia de las Copas del Mundo rara vez salen a perder el siguiente partido. ¿Crees que México pasa esta noche? Escríbelo en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte.